Hola a todos, mi nombre es Jorge Ramos Gómez. El recuerdo de esa noche me persigue como una sombra húmeda, pegajosa y fría. Ocurrió en Medellín, Colombia, en el invierno de 2019. Éramos jóvenes, estúpidos y hambrientos de adrenalina. Nuestro grupo, formado por Mateo, Sofía y yo, éramos fanáticos de la exploración urbana o urbex. Buscábamos lugares olvidados, sitios que la ciudad había decidido tragar y escupir solo en forma de leyendas. Nuestro objetivo era La Tejedora, una vieja fábrica textil abandonada desde los años 70. Había sido el escenario de un incendio devastador, según el folclore local, de algo mucho más oscuro que las llamas, un secreto guardado bajo llave en sus cimientos. La leyenda hablaba del cuarto sellado, una sala que nadie en la limpieza post-incendio se atrevió a tocar, supuestamente construida para aislar algo que ni siquiera el fuego podía consumir. Llegamos a La Tejedora pasadas las 11 de la noche, deslizándonos por un hueco en la valla perimetral oxidada. El edificio era una mole de concreto carcomida por el musgo y la humedad constante de esa parte del valle de Aburrá. El aire olía a moho, a óxido y a un vago dulzor químico que no pudimos identificar. Mateo iba adelante, linterna potente en mano, su escepticismo siempre era nuestro escudo. Sofía, siempre la más nerviosa, caminaba pegada a mí, sus pasos levantando nubes de polvo fino en el suelo lleno de escombros. Atravesamos los inmensos salones de maquinaria rota, donde las sombras se alargaban y se retorcían con el haz de nuestras linternas. El silencio no era un silencio vacío, sino uno cargado, denso, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. Mientras nos adentrábamos, noté un cambio. La humedad normal de Medellín se transformó en un frío penetrante, seco, antinatural, que parecía venir de las entrañas del suelo. Buscamos por más de una hora, siguiendo la descripción vaga que habíamos encontrado en foros oscuros, hasta que Mateo se detuvo frente a lo que parecía ser una pared de ladrillo sin terminar en medio de una sección de la estructura que debería haber sido abierta. Al inspeccionar más de cerca, nos dimos cuenta de que no era una pared de ladrillo común, sino una estructura secundaria, como si hubieran construido una habitación dentro de otra. El concreto era más grueso, más oscuro, casi como un búnker. Mateo notó la línea apenas visible de una puerta sellada con cemento antiguo y placas de metal remachadas. Esta era la anomalía que buscábamos. Había algo visceralmente incorrecto en el aspecto de esa entrada, una sensación de aislamiento absoluto, como si lo que estaba detrás no estuviera destinado a formar parte de nuestro mundo. Mateo sacó su palanca de acero, sin decir una palabra, comenzó a forzar los remaches y el mortero que aseguraban el umbral. El raspado del metal contra el concreto resonó en el silencio, un ruido profano en ese espacio muerto. Después de 20 minutos de trabajo agotador, la vieja puerta de hierro cedió con un gemido grave y lento, liberando una ráfaga de aire helado que nos golpeó en la cara. No era aire frío de la noche, era un frío que dolía, que olía a tierra y a algo eléctrico. Encendimos nuestras linternas y apuntamos al interior. El cuarto sellado era pequeño, quizás de 4 metros por 4, y completamente vacío. Las paredes de concreto estaban desnudas, pero si te acercabas podías distinguir unas tenues y extrañas marcas rayadas sobre el material, ilegibles, casi como escritura infantil garabateada con desesperación. La sensación térmica dentro era insoportable, comparable a abrir un congelador industrial. Sofía se abrazó a sí misma y empezó a temblar, no solo por el frío, sino por una ansiedad palpable. Yo sentí que el vello de mis brazos se erizaba, no por el cambio de temperatura, sino por una sensación de vigilancia intensa. Estábamos solos en ese edificio abandonado, pero la habitación se sentía atestada. Justo cuando Mateo se preparaba para tomar una fotografía de las extrañas marcas, escuché el sonido. Era un susurro, débil, seco, como hojas arrastradas sobre arena. No pude entender las palabras, pero no venía de una dirección específica. Parecía emanar de las paredes mismas, o quizás, del suelo. Sofía soltó un grito ahogado. Su linterna cayó y rodó, iluminando brevemente un rincón oscuro antes de apagarse. Su voz era apenas un hilo. Dijo que había oído su nombre, claro, distintivo, justo al lado de su oído izquierdo. Mateo, tratando de mantener la calma, nos dijo que era solo la acústica resonante del concreto, que el frío nos estaba afectando la mente. Mientras él hablaba, intentando sonar lógico, ocurrió la primera manifestación física. En el centro del suelo de concreto había un pequeño trozo de tubería oxidada, inerte. De repente, sin que nadie lo tocara y sin ninguna vibración evidente, el trozo de metal rodó unos centímetros hacia la esquina donde estaba Sofía y se detuvo. El movimiento fue deliberado. El escepticismo de Mateo se rompió. Yo sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura.
Miré a Mateo, cuya expresión se había transformado de burla a terror puro. En ese instante, sentí una presión helada en la nuca, como si alguien o algo se hubiera acercado demasiado por detrás. Levanté mi linterna rápidamente, en el rabillo del ojo, vi una distorsión en la pared de concreto a mi derecha, una sombra negra y alargada que se movía demasiado rápido para ser real, deslizándose y desvaneciéndose en la rugosidad de la pared. Sabía que no estábamos solos. Sabía que esa habitación estaba activa. El terror que nos paralizó no era el miedo de un susto repentino, sino el reconocimiento de que estábamos en presencia de algo fundamentalmente malo y fuera de nuestra comprensión. El aire helado dentro del cuarto sellado se volvió tan denso que sentíamos dificultad para respirar, como si la atmósfera misma nos estuviera siendo robada. Después de ver la sombra deslizarse, mi corazón latía contra mis costillas como un tambor frenético. Sofía estaba hecha un ovillo contra la pared opuesta, sollozando silenciosamente, su pánico silencioso era más aterrador que un grito. Mateo, el pragmático, intentó recuperar el control. Nos gritó que saliéramos, que nos habíamos excedido y que esto no era una broma. Corrimos hacia la puerta de hierro que habíamos forzado con tanto esfuerzo. Mateo intentó empujar la pesada lámina, pero ésta no se movió. Intentó tirar, forcejear, la palanca de acero todavía en su mano. La puerta estaba atascada, no por el óxido, sino por una fuerza invisible. Era como intentar mover una montaña. El pánico se convirtió en desesperación. Golpeé la puerta con el puño, sintiendo la vibración sorda del metal sin respuesta. En ese momento, los susurros regresaron, más fuertes y más cercanos. Ahora no parecían venir solo de las paredes, sino de la nuca, de debajo de nuestros pies. Eran muchas voces, superpuestas, un coro seco de lamentos, como si docenas de personas estuvieran atrapadas con nosotros, hablando en lenguas que recordaban al castellano antiguo pero que se desvanecían antes de poder ser comprendidas. El olor dulce y químico que habíamos notado fuera se intensificó, mezclándose con un aroma repugnante a azufre. Nos dimos cuenta de que estábamos encarcelados. Mateo se derrumbó momentáneamente contra la puerta, su rostro pálido bajo la luz de su linterna casi agotada. Le recordé las marcas en las paredes, las que parecían garabatos. En medio del terror, la curiosidad mórbida del explorador urbano tomó el control. Decidimos usar los últimos minutos de batería de nuestras linternas para inspeccionar los extraños símbolos, esperando encontrar alguna pista, algo que explicara por qué esa habitación había sido sellada después del incendio de la tejedora en 1972. Las marcas no eran grabados profundos, sino rasguños frenéticos, como si alguien hubiera usado sus uñas hasta sangrar. Con la linterna a pocos centímetros de la pared, distinguí algo que me heló la sangre. No eran símbolos arcaicos, eran intentos de dibujar figuras humanas, siluetas esquemáticas de hombres, mujeres y niños, todas ellas tachadas o con ojos horriblemente exagerados. Y debajo de un grupo de estas figuras, había una palabra repetida una y otra vez con una ortografía torpe, casi infantil: aislamiento. Aislamiento. Mientras descifrábamos la palabra, la actividad paranormal se desató con una furia inesperada. Primero fue el sonido. Un crujido seco y repentino nos hizo saltar. Un puñado de polvo de cemento se desprendió del techo, no por gravedad, sino proyectado hacia nosotros con fuerza. Luego, los objetos pequeños que yacían en el suelo de concreto, como tornillos oxidados y guijarros, empezaron a vibrar. No vibraban lentamente, sino que saltaban y se movían en patrones erráticos y violentos. Sofía gritó, esta vez en terror puro, señalando la esquina. La temperatura bajó aún más, llegando a un punto donde el aire que exhalábamos se condensaba en nubes blancas y densas, a pesar de estar en un país tropical. Era como si la habitación estuviera absorbiendo todo el calor y la energía de nuestros cuerpos. Un grito, no un susurro, sino un aullido de dolor indescriptible, resonó desde lo que parecía ser detrás de la pared que daba al exterior. Era el sonido más desesperado que había oído jamás, un sonido que te prometía sufrimiento eterno. Mateo, recuperando algo de su lógica, recordó un detalle de las leyendas. Se decía que el cuarto sellado no había sido la causa del incendio, sino un intento desesperado de contener las consecuencias de algo que había ocurrido allí, algo relacionado con un experimento social de la fábrica o un castigo. Alzó su linterna hacia el techo, buscando algo más. La estructura de concreto era masiva, pero en una de las vigas, notó una pequeña placa metálica, apenas visible bajo el polvo. Nos subimos sobre unos escombros para leerla. La placa estaba desgastada, pero el texto era legible. Decía, propiedad del Estado. Proyecto de contención psíquica. Fecha de desmantelamiento, 1972.
La fábrica no solo producía textiles, estaba involucrada en algo gubernamental y secreto que la gente de Medellín no conocía. En ese momento, la linterna de Mateo parpadeó y murió. Quedamos en la penumbra, solo con mi linterna que ya estaba débil. La oscuridad no era solo falta de luz, era una entidad pesada. El frío se hizo insoportable, quemando nuestros pulmones al respirar. Entonces, la escritura en la pared de aislamiento pareció cobrar vida. Las sombras que antes se habían deslizado ahora se hicieron más nítidas. En la pared frente a mí, la figura garabateada de un niño pareció estirarse, la silueta oscura se elongó como humo denso, saliendo de la pared, transformándose en una figura espectral y retorcida, con los brazos alzados en súplica o ataque. Sofía soltó un alarido desgarrador. La figura avanzó, sin rostro, solo oscuridad pura, hacia nosotros. Sentí el impulso irresistible de correr, pero la puerta seguía atascada. Justo antes de que el ente nos alcanzara, la pared a mi izquierda se rajó con un sonido ensordecedor y desde la grieta, una mano esquelética y seca, con huesos largos y amarillentos, se extendió y agarró fuertemente el tobillo de Mateo. El grito de Mateo fue interrumpido por un ruido sordo, el crujido de hueso seco al doblarse. La mano, de piel apergaminada y color amarillo enfermizo, tenía una fuerza sobrenatural. Se aferraba al tobillo de Mateo con la rigidez de la muerte. Yo solté mi linterna por un instante y agarré la palanca de acero que había caído cerca de mis pies. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Levanté el pesado metal y lo estrellé con todas mis fuerzas contra el antebrazo expuesto de la cosa que sobresalía de la pared. El golpe no fue como golpear carne, sino como romper madera vieja. Escuché un chasquido agudo, y la mano se retrajo rápidamente con un silbido seco, desapareciendo de nuevo en la grieta que se cerró casi instantáneamente, dejando un polvillo fino en el aire. Mateo cayó al suelo, respirando pesadamente, sujetándose el tobillo dolorido que ya mostraba una marca lívida y fría, como una quemadura de hielo. El espectro alargado que había emergido de la pared del niño se detuvo, como si el golpe de la palanca hubiera sido una defensa real, física, contra una entidad que se suponía incorpórea. El momento de respiro nos permitió evaluar la locura de nuestra situación. Estábamos encerrados, heridos y atacados por fenómenos que desafiaban toda lógica y toda la física. Sofía estaba hiperventilando, la mano que había tocado su hombro en la penumbra en un intento de calmarla se sintió húmeda y fría. La habitación, el cuarto sellado, no era solo un lugar de actividad paranormal residual. Era una trampa diseñada para contener y ahora para consumir. Miré nuevamente la placa de proyecto de contención psíquica y la palabra aislamiento grabada por las víctimas. La fábrica había sido un laboratorio de sufrimiento, y nosotros habíamos liberado el experimento. El ataque físico se había calmado, pero la ofensiva mental se intensificó. El aire comenzó a zumbar con una resonancia baja que penetraba nuestros tímpanos. Los susurros ahora eran discernibles, aunque retorcidos. No eran fantasmas contando historias, sino voces que se dirigían a nuestros miedos más íntimos. Escuché mi nombre, Jorge, pronunciado con la voz rasposa de mi padre, muerto en 2012, reprochándome una promesa incumplida. Sofía se tapó los oídos, gritando en voz baja que las voces le decían que ella era la culpable del accidente de su hermana en 2015. La habitación nos estaba desmembrando psicológicamente, usando nuestros remordimientos y culpas como munición. Intenté enfocarme en la puerta, la única vía de escape. La desesperación nos daba fuerzas. Mateo, a pesar de su tobillo, notó algo crucial. Cuando la mano lo había agarrado, el golpe y la vibración del ataque habían aflojado el último remache que su palanca no había podido soltar antes. La puerta ahora parecía ceder ligeramente. Reunimos la poca fuerza que nos quedaba. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, se unió a Mateo y a mí. Contamos hasta 3, y empujamos con toda la frustración y el terror acumulados. El viejo marco de hierro gimió, esta vez con esperanza. La puerta se abrió unos pocos centímetros, suficiente para que Mateo pudiera insertar la palanca de acero. Un nuevo esfuerzo conjunto, y la puerta se dio con un estruendo metálico que resonó por toda la vieja tejedora. Una ráfaga de aire fresco y húmedo del exterior entró en el cuarto sellado, pero no trajo alivio, trajo algo peor. Salimos tropezando, sintiendo como la oscuridad y el frío se pegaban a nuestras espaldas. Nos arrastramos hacia el salón principal de la fábrica, el lugar que habíamos encontrado vacío y lleno de escombros hace apenas unas horas. Pero ahora, no estaba vacío. El inmenso hangar de la antigua fábrica textil estaba inundado de una penumbra opresiva, pero la luz de mi linterna, casi muerta, nos reveló la escena. En el centro del salón, donde antes solo había maquinaria rota y óxido, ahora se alzaba una niebla grisácea y baja,
que se movía como el humo. Y saliendo de esa niebla, estáticas e inmóviles, se erguían docenas de figuras humanoides. No eran espectros brillantes o transparentes, sino sombras sólidas, negras como el carbón, más altas que cualquier persona, con hombros anchos y cabezas inclinadas, sin rasgos distintivos, simplemente siluetas de oscuridad absoluta. Parecían haber estado esperándonos. Eran las almas que el proyecto de contención psíquica había intentado aislar en 1972, y al abrir la puerta, las habíamos liberado al salón. Las figuras no se movieron, pero giraron sus cabezas lentamente, sincronizadamente, hacia nosotros, los intrusos que acababan de salir del cuarto sellado. Y entonces, una de las figuras más cercanas levantó un brazo huesudo y apuntó directamente a Mateo. El aire en la fábrica entera se llenó de un estruendo ensordecedor, el sonido del aullido de todos los atrapados, una promesa de dolor eterno que venía hacia nosotros a través de las sombras. La visión de esas docenas de figuras negras, inmóviles pero amenazantes, era la personificación de la pesadilla. Nos estaban esperando. El horror del cuarto sellado era pequeño comparado con la escala de lo que habíamos desatado en el hangar. El sonido del grito colectivo era físico, vibraba en mis dientes y me hacía temblar las rodillas. Nos dimos cuenta de que salir del cuarto no nos había salvado, solo había cambiado el campo de batalla. La figura que apuntaba a Mateo comenzó a deslizarse hacia él con una lentitud deliberada y terrible, como si el espacio mismo se estuviera curvando a su alrededor. La adrenalina nos dio un último empujón. No podíamos volver a entrar al cuarto sellado, ni intentar pasar por en medio de la congregación de sombras. Nuestra única esperanza era un pequeño hueco en la pared de la fábrica que daba a una salida de servicio, a unos 50 metros de distancia. Mateo cojeaba, Sofía corría a ciegas, yo intentaba mantener la linterna encendida para iluminar el camino, pero la batería estaba muriendo. Corrimos por el hangar, esquivando máquinas oxidadas, el eco de nuestros pasos resonando y amplificándose de forma grotesca. A cada paso que dábamos, sentíamos que las figuras se acercaban, no necesariamente corriendo, sino teletransportándose a pequeños saltos en la oscuridad. El aire a nuestro alrededor se volvía cada vez más frío, y las voces ahora gritaban insultos y amenazas directas a nuestras identidades, a nuestros miedos más profundos. Escuché la voz gutural de una mujer que me prometía que nunca más volvería a conciliar el sueño. Mientras corríamos, tropecé con un trozo de tela y caí al suelo. Mi linterna se apagó definitivamente. Quedamos envueltos en una oscuridad total, solo interrumpida por la negrura aún más profunda de las siluetas que se acercaban. Sentí un roce helado en mi pierna y grité, creyendo que una de las manos esqueléticas me había agarrado de nuevo. Me levanté tambaleándome y corrí hacia donde oía a Sofía y Mateo. En medio de la oscuridad, percibí el sonido, no de una pisada o un susurro, sino de un vidrio rompiéndose. La luz roja de un interruptor de alarma antigua, que nadie había visto en décadas, se encendió de repente en una pared, bañando brevemente la escena en un tono carmesí infernal. En esa luz roja, vi la cara de Sofía por un instante. Estaba llorando, pero su expresión no era solo de miedo. Era de profunda, absoluta desesperación. Vi también, justo detrás de Mateo, la silueta oscura, gigantesca, alzando su brazo. Logramos alcanzar el hueco de la pared. Era estrecho, pero lo suficientemente grande. Mateo pasó primero con dificultad a causa de su tobillo, luego yo, empujando a Sofía detrás de mí. Justo cuando Sofía estaba pasando, oímos un estruendo ensordecedor. La figura que perseguía a Mateo se había lanzado contra la pared, y el concreto se resquebrajó. Logramos salir a la calle lateral, cubierta de maleza. Corrimos sin mirar atrás por el callejón, escuchando los gritos de la fábrica y el sonido del metal retorciéndose. No nos detuvimos hasta que estuvimos a varias cuadras de distancia, bajo la luz amarillenta de un poste de la calle, respirando el aire normal de la madrugada de Medellín, aunque el olor a azufre y metal oxidado se había impregnado en nuestra ropa y piel. Estábamos a salvo físicamente, pero destrozados. Mateo tenía el tobillo hinchado y negro, necesitábamos un hospital. Pero era Sofía la que nos preocupaba más. Estaba en estado de shock catatónico. La sentamos en una acera sucia. Su mirada estaba fija en un punto más allá del horizonte, sus ojos vacíos. Le pregunté si estaba bien, pero ella no respondió. Le tomé la mano, y la noté gélida, no por el frío del ambiente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo horrendo. Las voces, los susurros y los reproches que habíamos escuchado en el cuarto sellado, no se habían quedado en la fábrica. Mientras intentaba llamar a un taxi y a emergencias, Sofía finalmente habló. Su voz no era la suya. Era grave, seca, resonante, la misma voz que había escuchado en el cuarto sellado cuando se dirigía a mí.
Con una lentitud perturbadora, giró su cabeza hacia mí. Sus ojos permanecían vacíos, pero de su boca salió una frase que me hizo sentir que las entrañas se me revolvían. Dijo, con una claridad terrorífica y un tono de advertencia que nunca olvidaré: dejaste la puerta abierta, Jorge. Y en ese instante, el miedo no fue por un evento, sino por la terrible certeza de que algo de la fábrica no solo nos había seguido, sino que se había anidado dentro de mi amiga. La voz de Sofía me destrozó. No era solo la frase, dejaste la puerta abierta, sino la absoluta falta de expresión en sus ojos mientras lo decía. Ella no estaba hablando, algo más lo hacía a través de ella. Mateo, a mi lado, también se quedó petrificado. Había visto el pánico de Sofía, pero no el vacío que la dominaba ahora. La llevamos de urgencia a un hospital, diciendo a los médicos que habíamos sufrido un accidente en una excursión. La historia fue un desastre, por supuesto, pero la prioridad era su estado mental y físico. Mateo tenía una fractura menor en el tobillo, y yo solo contusiones leves. Sofía, sin embargo, fue inmediatamente ingresada en la unidad psiquiátrica. Su shock se había transformado en una disociación profunda. Durante los días siguientes, intentamos asimilar el horror de lo que había sucedido en la tejedora. Buscamos información sobre el proyecto de contención psíquica, pero las referencias eran casi inexistentes, ahogadas por el secretismo gubernamental de la época, antes de la transición democrática en Colombia en los años 80. La única mención que encontramos, en un archivo antiguo de la Universidad Nacional en Bogotá, hablaba vagamente de experimentos con sujetos de prueba recluidos en la fábrica, gente considerada indeseable o con capacidades psíquicas latentes, con el objetivo de estudiar la transferencia de energía emocional. El cuarto sellado había sido su celda, su tumba y su foco de resentimiento. Al forzar esa puerta, habíamos liberado no fantasmas, sino residuos emocionales y psíquicos concentrados. La condición de Sofía empeoró. Los médicos no encontraban ninguna causa orgánica para su deterioro. Ella permanecía inmóvil, mirando al techo, pero los fenómenos la seguían. El personal de enfermería reportaba que las luces parpadeaban intensamente cerca de su cama y que la temperatura de su habitación bajaba drásticamente sin motivo. En una ocasión, una enfermera juró haber visto las mismas figuras oscuras que nosotros vimos en el hangar, paradas al pie de la cama de Sofía antes de desaparecer. Mateo y yo la visitábamos diariamente, consumidos por la culpa. Una tarde de 1920, mientras la observábamos, Sofía comenzó a rascar frenéticamente con sus uñas la sábana de la cama. Cuando la detuvimos, vimos que había escrito repetidamente sobre la tela con sus propias heces, la misma palabra que encontramos en la pared del cuarto sellado: aislamiento. El impacto mental de la experiencia nos afectó a todos. Mateo se volvió paranoico, convencido de que las figuras oscuras lo seguían a casa. Él dejó la universidad, incapaz de concentrarse, y me llamó una noche, histérico. Me dijo que las sombras no eran solo imágenes residuales, sino que se estaban comunicando con él de la misma forma que lo habían hecho en el cuarto sellado, atacando sus miedos y sus debilidades. Me rogó que volviéramos a la fábrica, no para explorar, sino para sellar el lugar de nuevo. Yo, consumido por la culpa de haber abierto la puerta, acepté a regañadientes. No podíamos dejar que esos seres atormentaran a Sofía ni a nosotros. Necesitábamos ponerle fin. Así, 2 semanas después de la noche en la tejedora, volvimos. Esta vez no llevábamos cámaras o palancas, sino sacos de cemento, herramientas y el corazón lleno de terror. Llegamos justo al amanecer, cuando la luz gris rompía la oscuridad de la madrugada. La valla rota seguía allí, y el agujero en la pared que usamos como escape. Al entrar en el hangar, no encontramos las sombras. El lugar estaba en silencio, solo lleno de polvo y escombros, como si la manifestación hubiera sido borrada, o se hubiera retirado a su fuente. Llegamos al cuarto sellado. La pesada puerta de hierro, que habíamos dejado entreabierta, estaba ahora ligeramente movida. Había un rastro de arrastre en el polvo del suelo, como si algo la hubiera abierto aún más después de nuestra huida. Entramos con cautela. El frío seguía allí, pero ya no era un congelador. Era un lugar en reposo, esperando. El olor a azufre y humedad aún era fuerte. Mateo comenzó a mezclar el cemento rápidamente. Queríamos sellar la abertura, la grieta en la pared y la puerta. Quitar el acceso a ese foco de sufrimiento. Mientras yo ayudaba a Mateo, mi mirada se detuvo en el suelo de concreto, cerca de donde había rodado el trozo de tubería al principio. El suelo estaba cubierto de polvo fino y escombros, pero vi algo metálico brillando. Me agaché y lo recogí. Era una pequeña medalla de metal oxidado, el tipo de medallas católicas que la gente solía llevar en los años 50. Estaba grabada con un nombre apenas legible: Isabel. Al voltearla,
Vi que tenía una inscripción minúscula en el reverso, un año, 1968. Era la fecha de la reclusión de una de las almas que habíamos liberado. En ese momento, escuché una tos seca y superficial, viniendo de la esquina más oscura del cuarto sellado. No era la tos de un fantasma, era la tos de una persona viva. Me giré y vi en la penumbra, encogido en la esquina, a un hombre anciano, vestido con ropa antigua y raída, extremadamente delgado, con los ojos hundidos. Nos miró y nos habló con la misma voz resonante que había salido de la boca de Sofía. Dijo, no hay necesidad de sellar, muchachos. Yo ya salí. El anciano en la esquina no era una sombra, sino carne y hueso, aunque su cuerpo parecía haber pasado décadas en la oscuridad y la miseria. Su piel era pálida y translúcida, y sus ojos, de un azul lechoso, nos miraban sin parpadear. Mateo soltó el saco de cemento con un golpe seco, el terror paralizando su maltrecho tobillo. La tos del hombre se repitió, áspera y seca. La frase no hay necesidad de sellar, muchachos. Yo ya salí, resonaba con un eco sobrenatural en el pequeño espacio. Entendimos de inmediato. El proyecto de contención psíquica no solo había experimentado con espíritus, también con personas vivas, aisladas y abandonadas en el cuarto sellado después del supuesto desmantelamiento en 1972. Nos acercamos con cautela al anciano. Intentamos preguntarle su nombre, cómo había sobrevivido, pero él solo se tocaba el pecho y repetía en voz baja, mi esposa, mi Isabel, me dejó la medalla. El hombre estaba vivo, pero completamente desquiciado. Era una reliquia viva del horror de los años 60 y 70, un testigo mudo de los experimentos gubernamentales en Medellín. Nos dimos cuenta de que las figuras oscuras y los susurros eran quizás los resultados de esos experimentos, las energías psíquicas liberadas por el sufrimiento extremo de sujetos como él, que habían quedado atrapados en ese pequeño cuarto. Al abrir la puerta, habíamos permitido que ese foco de miseria se extendiera, y probablemente, el anciano había salido con el resto de la tormenta. Intentamos convencer al hombre de que saliera, de que íbamos a buscar ayuda. Mateo le ofreció un poco de agua de su cantimplora. Él la rechazó con un movimiento lento de cabeza. Nos miró profundamente, y en sus ojos vi un breve destello de cordura y una comprensión horrible. Él no estaba loco por el tiempo o la soledad, sino por lo que la habitación le había hecho, lo que le había quitado. Entonces, su voz cambió nuevamente. Se volvió el mismo tono resonante y demoníaco que habíamos oído. Él no era solo él, era un recipiente. Y la voz nos susurró, ahora con una intimidad aterradora, no saldrás impune, Jorge. Liberaste el dolor. Y el dolor siempre encuentra un hogar. En ese momento, el cuarto sellado se enfureció por última vez. Los ladrillos de las paredes comenzaron a vibrar, y un chorro de agua fría, negra y viscosa, brotó de la grieta en la pared donde la mano había agarrado a Mateo. La temperatura bajó al instante a un nivel insoportable. Huimos. No llevamos al anciano con nosotros. Simplemente no podíamos. Huir era nuestro único instinto de supervivencia. Salimos del hangar a toda prisa, sin mirar atrás, dejando el cemento a medio mezclar. La idea de sellar el lugar se había vuelto ridícula, no podíamos contener lo que habíamos despertado. Dejamos atrás a la tejedora, un edificio ahora doblemente maldito. No reportamos al anciano a las autoridades. ¿Cómo explicaríamos que un hombre de 80 años había estado encerrado en una fábrica abandonada por 50 años sin morir? Sabíamos que cualquier intento de explicar la verdad nos llevaría a nosotros mismos a un aislamiento psiquiátrico. El destino de Sofía se convirtió en nuestra advertencia. Dejamos que el anciano se fuera, que se perdiera en el caos de Medellín o que muriera. Hoy, 2 años después, Sofía sigue ingresada en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Su condición es terminal. Rara vez habla, pero cuando lo hace, repite la misma frase, la puerta está abierta, la puerta está abierta. Mateo desapareció hace un año, dejó una nota diciendo que las sombras ya no lo dejaban dormir. No se sabe si se quitó la vida o si huyó del país, pero sé que fue consumido por el terror que liberamos. Yo soy el único que queda. Vivo con la medalla oxidada de Isabel, el recuerdo del rostro demacrado del anciano y el sonido de las voces en mi cabeza. El dolor encontró un hogar, tal como me advirtieron. No en mi casa, sino dentro de mí. Cada noche, cuando cierro los ojos, no veo las sombras de la fábrica, sino la figura solitaria y demacrada de Isabel, su rostro de sufrimiento, mirándome, sintiendo el frío en mi habitación. Me pregunto si el anciano era realmente un superviviente o la manifestación final de la energía psíquica del cuarto. Y la respuesta me aterra más que cualquier fantasma. La medalla de Isabel es mi castigo. El terror no terminó en 1920. Solo comenzó.
Y justo ahora, mientras estoy grabando esto, la bombilla de mi estudio acaba de explotar, y el frío repentino ha inundado mi espacio. Y escucho la voz, suave, seca, susurrando justo en mi oído izquierdo, no un lamento, sino una pregunta muy sencilla. ¿Aislamiento? Y sé que están aquí, que el dolor se ha transferido por completo a mí, el último superviviente del cuarto sellado. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.